Hoy nos acompaña Eddie de Gracia. Eddie de Gracia es abogado de la República y es coordinador general de Alianza Ciudadana. Eddie, muy buenos días. Bienvenido seas a este programa por la mañana. Gracias, Lindsay. Buenos días. Muy alegre, muy contento de estar con ustedes en esta mañana y agradecerte la oportunidad de estar en este espacio y dirigirse pues, a tu público. Te lo agradezco. Bueno, lo hemos invitado porque hay muchos temas que tienen que ver con el tema de la corrupción. Primero vamos a que usted le dé un briefing, una panorámica general sobre la organización a la que usted pertenece, que está de lo más interesante porque he visto algunas declaraciones donde ustedes ya han formalizado algunos expedientes o solicitudes al ministerio para que se abran algunos casos. Cuéntanos de el trabajo que está realizando su organización no gubernamental en estos momentos y lo que son ustedes como Alianza Ciudadana. Por supuesto. Fíjese, Alianza Ciudadana surge como una entidad, una organización de carácter cívico, no partidista, sin un propósito pecuniario, sino más bien que su condición es buscar la justicia y específicamente enfocarnos en un trabajo contra la corrupción. Es por eso que nosotros hemos puesto de manifiesto algunos recursos de carácter jurídico ante el PECA con el propósito de que casos que se conocieron en el gobierno pasado con respecto a temas de corrupción sean esclarecidos, se reinicien o se inicie una investigación. Es por eso que, por ejemplo, el caso de la compra de forma irregular en la que incurrió el ex candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, y ex ministro, en la que de una forma, utilizando pues la condición de funcionario público, se prevalece del poder que tiene y a través del Banco de Reserva, que tiene un hotel que lo adquirió en el 2003, un hotel que era del consorcio español Barceló, se adueña de ese bien inmueble y el propio banco también le genera un financiamiento por unos 10 años por 91 millones de pesos, en la que solamente el señor Gonzalo Castillo paga 16 millones de pesos y el resto entra en un financiamiento que prácticamente es risible al precio que se lo da, que no es competitivo en el mercado. En esto también el señor Gonzalo Castillo crea una compañía, no ese préstamo, primero dice que fue un traspaso desde el Banco Popular, pero no se evidencia en su declaración jurada la existencia de ese préstamo, porque no lo declaró ni en la declaración del 2013 ni en la declaración del 2019. Entonces, se genera aquí todo un ambiente de corrupción donde estos señores fueron alentados a enriquecerse, a utilizar su posición privilegiada, a hacer negocio contrario a la ley 4808 que prohíbe que un funcionario público, al mismo tiempo que ejerce sus funciones, pueda hacer negocio. Eso también tomando en cuenta que es un delito de carácter constitucional porque eso es prevaricación y abuso de confianza. Lo mismo también estamos solicitando. Pero vamos por parte, por supuesto. porque este caso me interesa. ¿Tienen ustedes también evidencias o solamente es solicitarle al PEPCA que pueda investigar sobre ese caso? Porque sí, sabemos, y eso se ha denunciado muchísimo, que el señor Gonzalo Castillo adquirió este hotel a precio de vaca muerta y con todos los privilegios del mundo, donde él, siendo funcionario del gobierno, también, como usted señala, al mismo Banco de Reservas, no solamente que el banco le cede el hotel, sino que también le presta el dinero para supuestamente adquirir el hotel. Pero ¿qué pruebas tienen en las manos que pudiera demostrar
que el señor Gonzalo Castillo incurrió en una serie de delitos que lo pueden llevar a la cárcel. Sí, nosotros a través de la solicitud de su declaración jurada, en nuestra investigación que hemos hecho como equipo, como institución, los contratos, la constitución de la compañía que se generó, que la dirige precisamente su hijo, en consulta que hemos hecho en el lugar donde está el hotel, y una serie de elementos que nosotros hemos recopilado para mantener un caso concreto, un caso sólido. Hemos entendido que es un caso que se puede conocer. Sin embargo, lo que nos mueve de carácter constitucional es sencillamente el rumor. Incluso es una condicionante para nosotros hacer la denuncia. Quien tiene que inmediatamente realizar una investigación a la situación que ocurre es precisamente el magistrado Wilson Camacho, a través del PECA, que es el Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa. Y precisamente eso es lo que nosotros solicitamos, que ese departamento inicie una investigación profunda de estos hechos, en el sentido de que existen elementos que lo comprometen en su totalidad y que se esclarezca la condición de cómo el señor Gonzalo Castillo adquirió este bien inmueble. Y por consiguiente... Y eso significa, Eddie, también que ustedes le darán seguimiento a que así lo ejecute el PEPCA, porque es un caso que ha llamado muchísimo la atención y hasta el momento no se ha hecho absolutamente nada. Por supuesto, claro, nosotros estaríamos presentes en cada una de las audiencias, en la investigación, y como entidad de carácter cívico interesado en el esclarecimiento de casos de corrupción y que estos sean perseguibles y que estos sean investigados, estaremos durante todo el proceso presente a los fines de que esto llegue a su final. Y nunca, no se trata solamente de una iniciativa de llevar una querella y solamente dejarla ahí en una condición mediática, sino de llevar todo el proceso y de solicitarle que este departamento tenga las condiciones y la voluntad de poder abrir esa investigación y que se esclarezcan estos hechos. Aparte de ese caso, ¿qué otro caso tienen ustedes que me estabas comentando antes de interrumpirte? Sí. El caso lamentable de un caso tan trascendental como el de Odebrecht, incluso que tiene una repercusión de carácter internacional, las autoridades encabezadas por el ex procurador Jean Alain, 3 días antes de irse de la posición, archivó de forma definitiva el expediente, lo que sorprendió al país, a la ciudadanía, incluso de que se hizo un archivo definitivo. Nosotros también le hemos solicitado al PECA la reapertura de ese expediente, porque hemos encontrado indicios de que en su inicio la acusación que formuló el Ministerio Público por el caso de Odebrecht no se contradice con la declaración y la posición que asume luego la Procuraduría General de la República para promover y motivar el cierre o el archivo de ese expediente. Entonces nosotros entendemos que es un caso que tiene una repercusión nacional, que existe, que el ilícito está ahí, que estos señores no pueden prevalecerse de un recurso jurídico que le permita sustraerse de la justicia, y que estos pues sean abiertos, porque solamente en la cabeza del señor Jean Alain existía que él de una forma automática podía pues archivar un expediente y que eso no le iba a interesar más a esta sociedad, cuando el Ministerio Público es el que tiene que darle respuesta a casos como este. Sin embargo, te informo que para el próximo 27 de noviembre ya está fijada una audiencia a los fines ya que se promovió de que se conozca la condición de que pueda ser reaperturado este expediente. Y estamos hablando del señor Temístocles Montaz, que está dentro del expediente, del señor Radamés Segura.
¿Qué otras personas más estarían en ese expediente? Lo que hemos visto de forma mediática, todo lo que han estado involucrados en el propio expediente, excepto en el caso del actual presidente de la Cámara de Diputados, por su condición de diputado que tiene pues una inmunidad. Inmunidad, ajá, tiene inmunidad parlamentaria él. En todo caso, siempre por su condición, por su posición, iría a un tribunal privilegiado, en este caso la Suprema Corte de Justicia. Pero después todos los demás casos que obedecen a un tribunal de carácter ordinario estarían ya pues previstos para conocerse en esa audiencia. Eddie, la gente está un tanto molesta porque hasta el momento, a pesar de tantas evidencias y ser tan notorio la corrupción que se llevó a cabo en el gobierno pasado, o sea, todos los funcionarios que solamente de oídas y de boca, sí, la gente hablaba y acusaba de que, por ejemplo, el ministro administrativo de la presidencia se beneficiaba de una serie de privilegios por las informaciones, por la posición que tenía para importar una serie de productos, por ejemplo, y otros negocios más. Ahí vi también negocios que está haciendo, que hizo el cuñado de Danilo, el hermano de Danilo, la generación completa de la familia Montilla y Medina. Pero no se ha llegado a nada en específico. Ahora también, por ejemplo, una de las EDES, ahí se habla de un acto de corrupción muy grande con ese cuñado de Danilo Medina y hasta el director, creo que es Edenorte, si no me equivoco. Pero todos esos casos que en algún momento se ventilan, se habla de ellos y luego como que se caen. ¿A qué obedeces por la experiencia que tiene como abogado? ¿Por qué hasta el momento no se ha podido hablar de un solo caso donde se le señale con pelos y señales, además, se evidencie y se pueda empezar un proceso ante los tribunales con algunos de los funcionarios que aparentemente cometieron dolo, cometieron varios hechos de corrupción durante los 8 años de gobierno de Danilo Medina? Sí, mire, los casos no solamente era el rumor, era evidente la forma grotesca como muchos de los funcionarios del pasado gobierno se le veía en el uso con toda su opulencia de los recursos públicos, ya en la campaña, en el crecimiento de sus negocios, en la participación que tenía, en todos los actos continuos de corrupción. Sin embargo, a su pregunta muy interesante de por qué no se evidencia que se ha materializado una condena de corrupción. Mire, la corrupción ha permeado a todos los niveles. Realmente para tener un caso concreto se requiere una participación y un gobierno, un sistema judicial saneado que pueda ser permisible con que estos casos se puedan investigar y llegar hasta las últimas consecuencias. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Y es lo que en los últimos años hemos visto, que se llevan expedientes débil en cuanto a las pruebas, expedientes que realmente se han edificado sobre elementos de investigación sin tener los elementos concluyentes que le den una solidez jurídica para ser condenado, y luego en las sustanciaciones procesales terminan pues generándole un nivel de absolución, quedan absueltos estos elementos que han incurrido en corrupción. Nosotros en ese sentido somos muy optimistas con las actuales autoridades de la Procuraduría General de la República, en el sentido de que ya han anunciado y han hablado de que esos casos, cuando se caían en los tribunales por expedientes débiles,
en cuanto a la prueba, en cuanto al formalismo, en cuanto al elemento procesal, ellos se están tomando su tiempo a los fines de poder construir un expediente bien sustentado, bien investigado y que las pruebas sean lo suficientemente sólidas para lograr una condena, que es precisamente a lo que usted se refiere, a esa debilidad que generalmente, tradicionalmente, veíamos en cada uno de los casos que se perseguía de corrupción. Entonces, en tal sentido, por eso, con el tiempo que se le ha dado, que no han presentado todavía un caso en concreto, es porque nosotros esperamos que esos casos puedan venir bien sustentados y bien programados a los fines de que sí sea un caso que pueda tener una condena, que es lo que nosotros como sociedad esperamos y demandamos de las autoridades. ¿Qué otros casos tienen ustedes previstos demandar ante la Procuraduría, ante el Ministerio Público, sean atendidos en lo inmediato? ¿Tienen algo en carpeta en ese sentido? Sí, nosotros pues en los próximos días también estaremos depositando un caso respecto a la OISOE, con el manejo que se dio ahí con algunos funcionarios en el caso de dos hermanos que trabajaban en esa institución, y el nivel de corrupción que la población, que el país fue testigo de lo que ocurrió, de la forma desproporcionada como se manejaron las ubicaciones, los pagos a ingenieros, incluso un ingeniero que se suicidó en esa institución. Es un caso que nosotros vamos a demandar de que sea esclarecido, de que se hagan las investigaciones. Él hizo acusación de forma directa de funcionarios en esa institución que tienen que ser procesados, que tienen que ser escuchados. Y bueno, ahí tenemos también, por cierto, de la OISOE, el Darío Contreras, la remodelación, la compra de equipos. Entonces, es una situación que nosotros pues estamos recopilando una serie de informaciones, de investigaciones, a los fines de que en los próximos días también nosotros podamos apersonarnos ante las autoridades públicas, a los fines de que vuelvan e inicien una investigación al respecto. Tenemos otros casos, sí. Sí, sí, puede continuar, disculpe. Otros casos que más adelante lo podremos anunciar y a usted se lo vamos a informar, pero en el futuro inmediato, el que tenemos en función de la investigación que estamos realizando es el que tiene que ver específicamente con la OISOE. Adicionalmente, seguir dándole seguimiento a los casos que ya hemos depositado de persecución de la corrupción, en este caso la compra del hotel, la reapertura del expediente de Odebrecht. Alianza Ciudadana está compuesta por un grupo de abogados, solamente abogados, o se compone de un grupo de ciudadanos con diversas profesiones y quehaceres. Sí, Alianza Ciudadana es una organización que está abierta a la incorporación de cualquier ciudadano que quiera aportar. No tiene necesariamente que ser abogado. Obviamente tiene una naturaleza jurídica de persecución a la corrupción, pero no tiene necesariamente que ser abogado. Y está compuesto por profesionales, jóvenes, miembros de iglesias, personas de la sociedad civil que apuestan por el adesentamiento de la justicia, por un Estado saneado y la fortaleza del servidor público, siempre en base a criterios de transparencia, idoneidad, servicio civil, pues en cuanto a la función pública, de forma transparente y de forma eficaz y de calidad en el servidor público. Entonces, ese ciudadano que está inquieto porque esto prevalezca en el funcionamiento público, se acerca a esta institución, que es la que ha comenzado también a darle ese tipo de respuesta a casos existentes. ¿Qué abogados van a representarle como Alianza Ciudadana en este caso específico del caso Odebrecht? La licenciada Evelyn Torres estará también en la audiencia, estará su servidor también, y otros abogados que también pues en el día a día también se han ido repartiendo pues el trabajo en cada uno de los casos que se están haciendo, pero de forma específica para esta audiencia que tenemos el próximo 27 de noviembre,
está la señora Evelyn Torres. Es una labor muy ardua, Eddie, la que ustedes van a emprender, porque tendrán que presentarse a los tribunales con cierta regularidad, me imagino yo. Eso lo tienen previsto porque es una organización no gubernamental a la que usted pertenece. ¿Qué tanto compromiso tienen ustedes con la sociedad en ese aspecto y cómo sustentar en el tiempo una organización de esa naturaleza que la sostiene? Sí, mire, el compromiso es precisamente el valor que nosotros queremos en función del saneamiento de la justicia y el adesentamiento de la función pública. Como le indicaba al principio, es una organización sin fines de lucro. Nosotros hacemos una labor totalmente de provista, de pagos, es una labor altruista. Nosotros mismos ponemos nuestros servicios, nuestra condición de profesional, y lo que nos mueve es el interés público y nuestra condición de ciudadano que quiere aportar de alguna forma a que hechos de corrupción sean resueltos. No trabajamos con fondos públicos, no recibimos, no está determinado que hay fondos que se suministran para el nivel de desempeño al que nosotros hacemos, sino que el trabajo que nosotros pues desarrollamos en el día a día es un trabajo profesional. Y como profesional también del derecho, nosotros ese tiempo que tenemos para proveérselo al pueblo dominicano, al país y al saneamiento de la justicia, nosotros pues sin ningún otro interés que no sea cívico, lo hacemos. Bueno, tienen ustedes un gran trabajo por delante, abogado, porque son muchos los casos de corrupción que se mencionan y que a diario la gente habla, comenta, de que lo que más le preocupa a las personas es el hecho de que hasta el momento no se ha podido concretar ningún caso. Qué bueno que ustedes están contribuyendo a que esto sea posible. Sabemos que para poder armar un expediente, esto requiere mucho tiempo. ¿Qué tanto tiempo puede llevarle al Ministerio Público armar un expediente? Y lo digo por su experiencia como abogado, le hago la pregunta. Sí. Bueno, desde el inicio, la experiencia indica que estos elementos que incurren en esa asociación ilícita de corrupción desde el gobierno, que concentran tanto poder, de todas las formas se lucran y hacen todo lo posible por ocultar pruebas, ocultar, no dejar rastro. Entonces, es una labor titánica de poder desmembrar, descomponer en su totalidad toda una pirámide de procesos donde ellos de forma muy meticulosa van moviendo toda esa ficha para lucrarse, adueñarse de bienes que son propiedad del Estado, dejan personas clave en funciones específicas donde le genera informaciones, destruyen mucha información. Entonces, sin embargo, las propias autoridades y el Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa tiene una serie de condiciones por su propia naturaleza que le permite indagar con el banco, con la declaración jurada, por ejemplo, con auditorías y con la logística que tienen para hacerlo y construir prácticamente de la nada todo un caso que se puede hacer con él. Pero esto requiere tiempo, esto requiere recursos, esto requiere voluntad, incluso voluntad política. Y es lo que nosotros también, de cierto modo, demandamos, que se genere esa voluntad política y que sea permisible para que las autoridades puedan construir ese expediente que, como usted señalaba anteriormente, en muchos años atrás nosotros no veíamos, no teníamos, por eso no se generaban estos niveles de condena. Eddie, bueno, te agradezco muchísimo tu visita virtual de la mañana de hoy, empezando la semana con temas jurídicos, con temas del derecho interesantes y que siembran esperanza en el pueblo dominicano de que nazcan
organizaciones como estas para justamente llevar a que el Ministerio Público pueda también hacer un trabajo que a pesar de que ocurrió, de que ya el gobierno se fue, no quede en el olvido, y eso es muy importante. Justamente en el día de hoy, lunes, el presidente de la República, a 90 días de ejercer el mando de primer gobernante de la nación, de ser el presidente de la República, habla al país una pre-rendición de cuenta, lo llamo yo, por decirlo así, porque ustedes saben que los 100 días, los famosos 100 días de gobierno, pero justo a 3 meses, 90 días de estar gobernando el país, Luis Abinader hoy habla al país. ¿Cuáles son sus expectativas como ciudadano? Sí, el mensaje del señor presidente reviste una gran expectativa en toda la población y en nosotros también que estamos trabajando con el robustecer la labor pública, llena de mucha esperanza. Hemos visto que su discurso, por lo que se ha anunciado, va en la línea de hablar sobre sus 90 días de gobierno y las obras que ha desarrollado durante esos 90 días. Un discurso que va a durar aproximadamente una hora. Nuestra esperanza es que toque algunos temas propios también de lo que encontró en el gobierno pasado y que esto sea extensivo, no solamente a lo que desde sus inicios él realizó, sino muy importante lo que él encontró. Y eso pues, nos llena de mucha expectativa y estar pendiente al discurso del presidente a los fines de que esa esperanza que se ha depositado en él sea pues recogida y que en sus palabras esta noche el señor presidente pueda pues darle un aliento, una esperanza al pueblo dominicano de que casos que él encontró sean resueltos. En el caso mío, yo le pediría al presidente de la República que se refiera al tema del toque de queda. Yo particularmente rechazo la forma en que se quiso seguir implementando una medida que la impuso Danilo Medina, pero en su caso, ¿está de acuerdo con el toque de queda, con este horario, 7 de la noche, los fines de semana, 9 de la noche, los días de la semana, los días laborales? ¿Qué piensan? ¿No coartan derechos según su parecer como abogado? ¿No se le está coartando un derecho al ciudadano al libre tránsito, a que la gente se pueda desplazar libremente, que es un derecho fundamental hasta donde tengo entendido? Por supuesto, mire, el toque de queda obedece a un estado de emergencia declarado por el Congreso y mediante un decreto. Y en ese sentido, pues los derechos tienen limitaciones. Sin embargo, nosotros consideramos que ya por la naturaleza que ha llevado la pandemia y el proceso de reapertura lento que hemos llevado, ya el toque de queda como tal no surte el efecto que tenía en sus inicios. Creo que el toque de queda ya cumplió su rol y que si bien es cierto que se puede eliminar como nosotros consideramos, y en eso coincidimos con otros políticos también que han elaborado la tesis de ponerle límites, se generen algunos niveles pues, de control. Por ejemplo, se puede eliminar el toque de queda, pero la concentración de noche como discotecas y lugares, bares, y pues permanezcan cerrados por alguna disposición, pero sí el desplazamiento de forma controlada de la persona puede ser rehabilitado. Ya lo hemos visto en otros países que se eliminó el toque de queda porque ya no tenemos pues el momento y la naturaleza que nos llevó a esa situación. Entonces nosotros hay países que de hecho nunca tuvieron toque de queda. Nunca, por supuesto. A pesar de que tienen COVID, o sea, a pesar de que en el país hay casos de COVID y muy fuertes, no, el toque de queda nunca se implementó. O sea, el que usted no puede salir después de tal hora, ¿por qué razón? Como que el COVID solamente sale de noche. Claro, entonces sí, en eso nosotros coincidimos
en que puede ser pues derogada esta disposición de que sea un toque de queda, pero sí que se mantengan ciertos niveles de control, pero generar siempre ese nivel de desplazamiento, que es un derecho que tiene la población. Ya llevamos muchos meses en esto y hemos visto incluso legisladores que han tenido problemas con el tema de que lo han apresado o lo han detenido. Entonces, considero, y en base a la experiencia que se ha tenido ya en otros países, que puede ser un tema que se ha superado en el futuro inmediato en la República Dominicana. ¿Piensa que el presidente se puede referir a este tema esta noche? Creo que... ¿Tiene alguna expectativa, alguna esperanza? Pregunto yo. Posiblemente él lo toque, pero creo que él lo va a dejar para cuando finalice pues, el actual estado de emergencia y se vea abocado o a prorrogarlo o a limitarlo. Y ahí se va a referir pues, a la situación del toque de queda. Sin embargo, un discurso tan amplio de 1 hora, cualquier cosa puede ser tocada. Eddie, ¿ha sufrido usted algún percance con esto del toque de queda? ¿Ha tenido alguna experiencia amarga? ¿No le ha producido algún tipo de estrés a usted o a su familia? No, mire, a mí en particular no, porque he seguido mi dinámica de trabajo en la casa, soy docente, como abogado también llevo los casos y si no lo hago en la oficina, pues lo puedo hacer en mi casa. Pero creo que los que tenemos hijos, nuestros pequeños, sí también han tenido ese impacto, que están acostumbrados que uno lo lleve a un lugar público, que lo lleve, pues, ir a su escuela. Y eso, de alguna forma, pues también a nosotros nos ha impactado. Y explicarle a ellos que no tienen ya esa posibilidad de reunirse con sus amiguitos, de hacer una vida social como tradicionalmente la hacían, de llevarlo a la iglesia como era costumbre, y yo los sábados a la iglesia adventista llevar el mío. Entonces, sin embargo, él lo ha ido entendiendo, pero obviamente que por su edad también tiene un impacto en él, y con eso se va lidiando, y ahora se ha acostumbrado incluso también a hacer su clase por estos mecanismos tecnológicos, y en ese sentido, y bueno, estamos creando ya una generación que de cara al futuro va a ver esto como normal, y por eso es que ha tenido su impacto positivo y negativo. Así es. Bueno, pues te agradecemos muchísimo tu visita virtual también en el día de hoy. Invito a los amigos a que sigan atentos a esta programación de Teleimpacto, Canal 22 y 52. Hoy es lunes, así que la respuesta se repite justamente terminando este programa. No se la pierda. Mañana, Dios mediante, estaremos con ustedes a partir de las 8 de la mañana, como siempre. Feliz día.